El Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén, dependiente de la Agencia Municipal de Cultura, Deportes y Actividad Física de la Municipalidad de Neuquén, les damos la bienvenida a todas las personas que hoy están participando del primero de 4 encuentros del Seminario de Arte Argentino a cargo de la artista Nora Iniesta. Agradecemos a Nora por el dictado de este seminario, siendo el tercero de un ciclo de capacitaciones destinado a artistas y al público en general, que fueron y son posibles gracias al apoyo de la Fundación Williams. En el año 2010, Nora fue seleccionada por la Universidad Paris-8 por los 200 años del nacimiento de la Nación Argentina a dar una conferencia en la Maison Latinoamericana de París. Este reconocimiento la llevó a profundizar y estudiar el tema desde los años previos a 1810 hasta 2010. Hoy, dictar este seminario significa ahondar en este trabajo premiado y extenderlo hasta la actualidad en este seminario a dictar. Bienvenida, Nora, y muchas gracias por elegirnos nuevamente para federalizar el arte. Bienvenido a todos y arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar allí en la pantalla compartiéndola conmigo. Quiero iniciar muy contenta este tercer encuentro, este seminario, como bien decía Natalia, dedicado a lo que es arte argentino, y quiero agradecer fundamentalmente a la posibilidad que me brinda el Museo Nacional de Bellas Artes, sede Neuquén, y a la Fundación Williams, que aporta, digamos, o sostiene esto para que sea lo que es una realidad este encuentro. Como bien decía Natalia, en el 2010 tuve la suerte de quedar seleccionada por París 5, que es una universidad de las más importantes, justamente porque nosotros cumplíamos 200 años como país, ¿no? Y como se festejaba aquí, fue una buena oportunidad para llevar y poder brindar esa conferencia representando obviamente a la Argentina en un lugar que es realmente muy destacado, que es la Maison de l'Amérique Latine, que queda sobre el Boulevard Saint-Germain, cerca del Sena, en pleno centro de París. Y tuve, digamos que, además, dar esta charla, que fueron un poco más de 2 horas, una conferencia, 2 horas y media, obviamente en francés. Lo hice, llevé imágenes que las voy a buscar para la próxima, para que puedan ustedes ir teniendo y hacer un poco más ameno esto y ver de qué estamos hablando. Yo lo que hice fue, obviamente, dividir en estas 4 clases esos 200 años, que no vamos a ser tan tajante porque, primero, quiero aclarar esto, estos 200 años de arte argentina tiene un subtítulo que es la mirada de un artista. No es que yo sea ni historiadora ni una investigadora de arte, pero obviamente quien hace arte se nutre, digamos, retrotrayéndose a lo que han hecho otros artistas, no me atrevo a llamar colegas, artistas de gran envergadura, previo a lo que es la actualidad, y es algo que sí es extremadamente formativo para todos los que hacemos arte. Yo creo fundamental esto que nos dicen siempre y que yo lo compruebo cada vez que necesito resolver algo, pensar, que las soluciones, los motivos, si se quiere, las problemáticas, se solucionan de dentro hacia afuera. No hay, bueno, en el caso de la historia del arte, yo siento siempre que hay que ir hacia atrás. Es como el envión que toma un atleta cuando empieza una carrera. Para ir hacia adelante, primero, antes de ese envión, va hacia atrás y ahí va hacia adelante. Creo que con el arte, con todo lo que nosotros podemos llegar a hacer de acá hacia adelante,
necesitamos saber eso que ocurre detrás. Lo que yo les quiero comentar también es la función del arte, y que el arte siempre ha sido un reflejo, como manifestación, de todo lo que acontece o acontecía en el momento determinado. Es decir, el arte no es nada separado como actividad de una actualidad que se está sucediendo. Entonces, yo les voy a ir explicando y les voy a ir dando distintos focos, porque nosotros vamos a empezar bastante más atrás de 1810, porque ¿qué ocurre? De lo que vamos a hablar es de las influencias primeras, que vienen básicamente de Europa, que van a traer técnicas totalmente desconocidas en este continente, y hablar de esto que es el viejo continente, llamado de esa manera, y el nuevo continente. Es decir, ¿qué ocurre? Llamémosle, pongamos, los españoles, 1492, cuando llegan a América. Acá ya existían aborígenes, gente que vivía, que tenía sus costumbres, su cultura, su modo de vivir, de ser, sus creencias, y aparece el conquistador, y el conquistador lo que hace en general es un poco, digamos, maltratar, porque tienen que, llamamos entre comillas, como groseramente, como si fuese domesticar o cambiar hábitos y cultura de la gente, porque ellos también, había como susto de ambos lados, porque el desconocimiento genera temor. Entonces, eso es lo que va a conjugar a lo que vamos a hacer posteriormente, previo a ser Argentina. Fuimos Provincias Unidas del Río de la Plata, y mucho más atrás un continente, mucho más, si se quiere, tomen los términos que yo digo entre comillas, no como tajantes, diría más salvaje, que la civilización, entre comillas, civilización que llegan con muchos más años de, digamos, con una cultura distinta, un poco más civilizado, si se quiere, que esto que era todo de un modo muy virgen. Entonces, ese choque, esa adecuación, y ahí no se escapa la religión, porque vienen prácticamente con el catolicismo a cuestas, es lo que va entreverándose con lo que los conquistadores se encuentran. Entonces vamos a tratar de venir desde allí para llegar hasta prácticamente la actualidad. Pero a mí me gustaría hoy ir haciendo 3, 4 como resúmenes en el tiempo, para poder luego ir hablando un poco más cronológicamente. Yo quería leerles primero y principal un artículo que escribió Rosendo Fraga, no sé si lo conocen de nombre, es alguien muy formado que opina, es politólogo, sobre no solo la actualidad, sino cómo se forma esto que hoy tratamos de entender todos y que vamos a tratar de focalizarnos en el arte. Pero para llegar al arte, les voy a hablar de generalidades primero, de lo que sucede alrededor. Por otra, también les voy a contar un poco cómo llego yo a París, porque tengo como que presentarme y presentar a la Argentina, que también tenemos costumbres muy distintas a las que tiene Francia. Una de ellas, que yo trabajé esta conferencia que di con 2 jóvenes francesas, una estaba acá en la Universidad de Itela en un intercambio,
y como nos conocimos, ella trabajó conmigo a la par para tratar de resumir. Fue un trabajo que fue tremendo, ¿no? 200 años, bajarlo a 30 páginas, ¿no? Y ahí empezamos a ver también las diferencias actuales entre Argentina y Francia, que no son menores, ahora se las cuento. Y luego se sumó su hermana, que vino a visitarla, que es una especialista en el mundo del arte, en lo que es historia del arte, y fue quien me asistió allí, en París, para poder pasar un PowerPoint, que hoy no di con él, pero voy a tratar de tenerlo, y si no voy a buscar esas imágenes para que ustedes lo tengan. Una de las primeras cosas que a ellas les llamó la atención fue que yo contaba qué importante que era para nosotros 25 de mayo 1810. Y entonces yo les contaba, obviamente, lo que es el 9 de julio, el 17 de agosto, o el 11 de septiembre, que a veces lo tenemos un poco más olvidado, o el 20 de junio, Día de la Bandera, ¿no? Muerte de Juan Manuel Belgrano, que tampoco es menor, que es quien crea las escuelas de bellas artes, bueno. Y ahí yo choqué con una cultura diferente. Francia no tiene feriados, no tiene fiestas como nosotros tenemos, fiestas, feriados, fechas patrias. Lo único que festejan colegios primarios, secundarios en Francia es el 14 de julio. Fuera de esa fecha, cuando yo contaba lo que nosotros, o en mi caso, esperaba cada fecha patria con un acto, con una participación como alumna, a ellos les sorprendía porque ellos no lo tenían. Hay algo que yo les quiero comentar y que me gustaría leer un poco, y después vamos directo a hablar de tema arte. Nosotros vivimos en un país donde el catolicismo es la religión de Estado, si se quiere, pero que no es de hoy, viene desde la época de la conquista. Y este artículo que les quiero leer, porque nos va a aclarar lo que yo les voy a contar luego, cómo salvajemente intentaron que el arte que encontraron en América, medio como atropellarlo, dejarlo de lado, agredirlo. Estoy hablando de básicamente lo que pasó con el catolicismo y la religión, que se les imponía a los nativos como tal. Esta nota que les quiero leer habla de que el catolicismo y el laicismo son dos tradiciones que conviven en el país, en el nuestro, en la Argentina. Dicen que el populismo, de esto que hablamos tanto hoy, no es una ideología sino una cultura política. Puede expresarse a través de liderazgos políticos de derecha, como sucede en el occidente desarrollado, o de izquierda, como ocurre en América Latina. Pero a esto hay que agregar que conviene diferenciar populismo, ¿no? Porque nosotros también vamos a hablar de un arte popular, de totalitarismo, que es un poco lo que ocurrió cuando se intentó negar lo que existía. Nadie puede tapar con la mano el sol mucho tiempo, ¿no? No necesariamente son lo mismo, populismo y totalitarismo, ¿sí? Poner en una misma clasificación, por caso, dice este artículo, Unión Soviética y al gobierno, por ejemplo, de centroizquierda, Rafael Correa, en Ecuador, carece de rigor político y académico. Bueno, yo se los leo porque me parece que es importante para volver a empezar por donde debo empezar. La idea de que el peronismo, que en líneas generales ha encarnado al populismo en Argentina desde 1945, constituye
una expresión contemporánea de una corriente ideológica que a partir de la Iglesia Católica se expresa en la región con la organización socioeconómica de las misiones jesuitas y la tradición cultural y religiosa española en los caudillos federales en el siglo XIX y en la nación católica de los sectores nacionalistas, bueno, que reaparece en el peronismo, es una simplificación de un fenómeno más complejo y diverso. En 2018, Macron, el actual presidente de Francia, en una medular y meditada conferencia entre los obispos católicos, sostuvo que su país era una combinación de dos tradiciones, la laica y la católica. ¿Sí? Esto es indiscutible desde un punto de vista histórico. La Revolución Francesa sienta las bases de una cultura política laica, pero los franceses siguen, entrado el siglo XXI, mayoritariamente católicos. Las dos tradiciones que tuvieron fuertes enfrentamientos en el pasado, actualmente forman parte de lo que es la Francia de hoy. Dice Rosendo Fraga, en mi opinión, el caso argentino es similar, conviven las dos tradiciones. Al iniciarse el proceso de independencia, choca con una fuerte tradición derivada del Imperio Español, en el cual la religión católica era un elemento fundamental. Pero ya desde entonces fue emergiendo una ideología liberal vinculada en gran medida con la masonería, recuerdo que San Martín fue masón, que fue impulsando gradualmente una cultura política laica. Se trató de un cambio gradual que evitó los conflictos frontales y buscó limitar la influencia temporal de la Iglesia para poder construir un Estado laico. La Constitución argentina de 1853 es una síntesis de las dos tradiciones al establecer que la católica es la religión oficial del Estado y que el presidente debe ser de esta confesión religiosa, pero al mismo tiempo los derechos, las garantías, la convocatoria a la inmigración y la libertad de cultos expresan una tendencia a la pluralidad religiosa y política. El punto culminante de la construcción del Estado laico es la primera presidencia de Julio Arroca, que es 1880-1886. Allí se sentaron las bases de la separación entre la Iglesia y el Estado. La creación del registro civil fue la recuperación de competencias propias del Estado que ejercía la Iglesia. La Ley 1420, de educación pública laica, gratuita y obligatoria, quitó la obligatoriedad de enseñanza de la religión. Esto generó conflictos y divisiones, obviamente a causa de los cuales fue expulsado el nuncio apostólico y quedaron en suspenso las relaciones que tuvo Argentina con el Vaticano durante casi 2 décadas. El diccionario de la masonería muestra una amplia mayoría de presidentes argentinos que pertenecieron a ella entre 1853 y 1916, todos menos 2 que ya veremos. Bueno, la mencionada ley de educación rige hasta hoy y se ha mantenido como un hito de la cultura laica del país. Entre su sanción y hoy han transcurrido 137 años y solo no rigió en 10. La religión como contenido educativo obligatorio, aunque quienes no profesaban la religión católica no estaban obligados a asistir a la materia correspondiente, fue impuesta por el régimen de facto de 1944 y rigió hasta 1954,
cuando se restablece la ley 1420 en el contexto del violento conflicto desatado entre el peronismo y la Iglesia Católica meses antes de la caída de Perón. Este hecho muestra que la relación entre el populismo argentino y la Iglesia ha sido compleja. Hay una reforma universitaria en el 1917, a comienzos de la primera presidencia de Irigoyen, que tuvo una clara connotación laicista que se expresó 4 décadas después con el conflicto que generó la autorización para la educación privada universitaria impulsada por la Iglesia al comenzar el gobierno de Frondizi. La idea de que en los años 30, en los cuales proliferaron populismos y autoritarismos en el mundo, fue el momento en que la Argentina giró hacia la nación católica, es por lo menos discutible. Se suele mencionar la realización del Congreso Eucarístico como el hecho simbólico de dicha tendencia, pero el presidente, que en ese momento era Agustín P. Justo, miembro de la masonería, hijo y yerno de 2 grandes maestres, que es el grado máximo de la masonería. En este periodo, la ley de divorcio llegó a tener media sanción, fíjense, en la Cámara de Diputados, pero el Senado, siempre más conservador, dilató su tratamiento. La revolución que terminó con el primer gobierno peronista tuvo un sesgo de cultura laica en su política universitaria y cultural. En la política, durante las últimas décadas, ni el peronismo ni el antiperonismo tuvieron grandes conflictos con la Iglesia, que siempre tuvo en su seno sacerdotes con diferentes tendencias o simpatías políticas. Esto le permitió mantenerse en contacto con todo el espectro político. Recién en nuestro siglo actual ha ganado adherentes en los sectores antipopulistas de nuestro país la interpretación de la vigencia del peronismo en función de la tradición católica. Dice, y con esto termino, Rosendo Fraga, que recién en este siglo, perdón, eso lo comenté, que a su criterio esta idea no reconocer que la Argentina, como sucede también con Francia, es una combinación o síntesis de 2 tradiciones, la laica y la católica, y que como mostró la aprobación de la reciente ley que legalizó el aborto, ambas tradiciones se manifiestan en las 2 fuerzas políticas principales. La reciente beatificación de Fray Mamerto Esquiú, quien a mediados del siglo XIX emprendió una prédica pública en defensa de la Constitución Nacional, es una muestra elocuente de la complejidad de los fenómenos políticos y sociales que se resisten a las explicaciones monocausales. Y conté todo esto porque quiero contarles también qué ocurre con los primeros en este periodo prehispánico, primeros, llamémosle, habitantes que llegan a la conquista de América, qué era lo que ocurría en el mientras tanto aquí. Vamos a hablar de un periodo que es el prehispánico, o sea, antes de España en Argentina. Y dentro de ese periodo se destacan las culturas del noroeste, consideradas como las que alcanzaron el más alto grado de desarrollo antes de la llegada de los españoles. Eran agroalfareras, basaban su economía en el trabajo de la agricultura y conocían las técnicas de la cerámica, metales y textiles. Ubicados fundamentalmente en los valles de Catamarca y Salta, llevaban una vida sedentaria, se juntaban en grupos que mantenían una considerable cantidad de población y ya tenían una organización social más compleja
que la de los pueblos de la Patagonia y el litoral. A su vez, este periodo, tomen nota porque se divide en temprano y medio, que es antes del 900 después de Cristo y tardío del 900 al 1480 después de Cristo. Acuérdense que estamos hablando hasta el 1480 y 1492 cuando se conquista, digámoslo así, es como si estuviéramos hablando de entre casa, América. Sobresalen en ese momento las culturas de la Ciénaga, Condorhuasi, del oeste de Salta, la Aguada, un periodo medio, ubicado en Catamarca, sur de Salta y norte de La Rioja, hasta el norte de San Juan, Belén y Santa María, ya en el año 1000 de la era cristiana, y se localizaron en los valles del oeste catamarqueño y en los de Yacabil y Calchaquí, respectivamente. Cerámicas decoradas con figuras geométricas, imágenes reales o fantásticas, vasos efigies que representan seres humanos o animales, urnas policromadas o grandes discos de metal decorados con figuras esquemáticas limitadas por líneas de relieves conforman la producción de estas culturas que actualmente se hallan dentro del patrimonio de la División de Arqueología del Museo de La Plata. Alguien que comentaba que había venido a Buenos Aires, la próxima, es un lujo el museo que tenemos de arqueología en lo que es la capital nuestra, la capital no federal, sino la capital de la provincia, que es La Plata, ¿no? Las culturas nativas dejaron también su testimonio en grutas y abrigos de las montañas, Salta, San Luis, Tucumán, Jujuy, Córdoba y la Patagonia son las zonas argentinas que ofrecen muestras de arte rupestre. Luego de este periodo prehispánico va a aparecer el periodo colonial. Yo les voy a leer rápidamente, así como los rasgos de cada periodo, y después nos vamos a focalizar en cada uno de ellos, porque el periodo colonial tiene como rasgo que lo caracteriza a las obras de este periodo, como sostiene el historiador que es Héctor Esquenone, el predominio de lo religioso y la funcionalidad que se le otorga al arte como instrumento persuasivo y transmisor de ideas. Artistas y artesanos trabajaron en función de una comunidad cuya vida social estaba centrada en el templo. Esto no ocurre mientras no llegan los españoles. Esto ocurre cuando llega el catolicismo con los españoles, obviamente lo traen ellos, ¿no? La iglesia misma era una manifestación de esos valores. Fachadas retablo eran el nexo entre los hombres y el espacio sagrado. Al interior, los retablos repetían esta función y en ellos los artistas coloniales lograron notables exponentes. Numerosos artistas de origen español e italiano llegaron a estas tierras y realizaron pinturas y esculturas religiosas y retratos de personajes de la iglesia y de funcionarios civiles. Merece destacarse que desde el siglo XVII también llegaron a Buenos Aires numerosos envíos de obras provenientes de talleres europeos. Una mención especial merece la labor de la Compañía de Jesús. Sus arquitectos hicieron templos y edificios para su orden, pero también para otras, incluso edificios civiles. Entre esos hombres cabe destacar a Andrés Bianchi, estamos hablando 1677-1740. Los pintores jesuitas trabajaron en las ciudades del Río de la Plata, Tucumán y Paraguay.
incorporando pinturas y esculturas a los templos, y dedicándose también a la formación de indígenas, mestizos y negros en sus talleres. Numerosos son los nombres y testimonios de su producción que trascendieron el tiempo y llegaron hasta la época actual, que es lo que vamos a ver. Entre ellos citaremos solo a un artista, que es el jesuita alemán Florian Pauke, que se escribe Pauke, 1719-1789, que se conservan aún en Austria las ilustraciones acuareladas de sus memorias, y estas son un completo registro de la Argentina colonial: trajes de soldados y civiles, costumbres y usanzas de los indígenas, la vida cotidiana, útiles de labranza, la agricultura y hasta la fauna y la flora. Yo les voy a leer un poquito más y volvemos hacia atrás, que es, a partir de la Revolución de Mayo, ya sabemos, 1810, y bajo el influjo de las corrientes de pensamiento tomadas de la Revolución Francesa, la temática religiosa señalada en el período colonial fue menos abundante. Esta vez la actividad pictórica se desarrolló fundamentalmente en el retrato y las escenas de costumbres. Un numeroso grupo de artistas extranjeros visitaron, residieron por algún tiempo o se establecieron en la Argentina, captando en sus obras los tipos y costumbres de la región. Emeric Essex Vidal, 1791-1861, fue un marino inglés que dejó acuarelas con texto que son un registro notable del pasado argentino. Carlos Enrique Pellegrini, 1800-1875, llegó contratado como ingeniero. Razones políticas le impidieron llevar a cabo las obras públicas programadas, entonces se dedicó a la pintura, realizando numerosos retratos, escenas de costumbre y vistas de la ciudad. Tenemos a otro, que es Adolfo Dastrel, otro marino que reunió dibujos y acuarelas en un libro que se llama Colección de vistas y costumbres del Río de la Plata, del año 1875. El litógrafo César Hipólito Bacle, 1790-1838, imprimió en su establecimiento litografía del Estado, 1828-1838, trajes y costumbres de la provincia de Buenos Aires, donde colaboró con él, su esposa, Andrea Macaire y Arturo Slow, entre otros. Luego tenemos a Raimundo Montvoisin, a Mauricio Rugendas, que se destacaron también entre los artistas extranjeros de la primera mitad del siglo XIX. Montvoisin residió en Buenos Aires, sigue luego a Chile, realizó Gaucho Federal y La Porteña en el Templo. El segundo, y me estoy refiriendo a Rugendas, que hay obra en el Museo Nacional de Bellas Artes, acá en Capital, visitó Brasil, México, Perú, Bolivia y Chile, y a él le debemos obras como Desembarco de pasajeros en Buenos Aires y el retrato de Mariquita Sánchez de Mendivil. Bueno, hay dos argentinos ya muy importantes, que son Carlos Morel, 1813-1894, quien reunió sus escenas de costumbres litografiadas en Usos y Costumbres del Río de la Plata, 1844-1845, realizó retratos y registró costumbres de la época, como payada de la pulpería y combate de caballería en la época de Rosas. Luego tenemos al gran Prilidiano Pueyrredón, arquitecto, ingeniero y urbanista,
que fue uno de los pintores argentinos más notables del siglo XIX, quien buscó perpetuar las tradiciones de nuestra tierra y las antiguas, en tal caso, costumbres de la gran aldea. Vamos para atrás entonces, me cayeron, y quiero entonces volver, si se quiere, al inicio. ¿Van entendiendo un poco lo que voy contando? ¿Alguno que diga sí, levante la mano, sí? Entiende. ¿No les es muy aburrido? Pueden contestar, ¿eh? Bueno. Cuando usted menciona que la llegada de los conquistadores, antes de que se produzca la simbiosis, hay como un primer intento de destrucción. Yo visité, es como hacer una peregrinación, Machu Picchu, y realmente uno queda asombrado, maravillado de lo que se pudo hacer en una época en que no existían ni siquiera los materiales que facilitaran la construcción y la decoración de los ambientes. Claro, yo lo que le quiero comentar es que tanto Perú y mucho más aún México tenían civilizaciones mucho más organizadas, si se quieren, que lo que ocurría aquí, y que han dejado, obviamente, aún existe todo y está en pie, llamémosle, una civilización, una estructura social, cómo estaba organizado las ciudades, los lugares comunes, como si fuesen hoy las casas también, que asombra. Y lo que ocurre a la llegada de los españoles realmente es un choque brutal, porque toda esta gente es muy maltratada y ultrajada, si se quiere, y de la misma manera su libertad, fue horrible para ellos. Es como, no sé, yo que he viajado les puedo decir, es como si yo quisiera, digamos, si viniera hoy en día un chino o un japonés y nos impusiera con otra lengua, con otro idioma y con otra cultura, cosas que para nosotros, digamos, serían muy ajenas. Dentro de todo, una cosa que para mí es importante señalar hoy es que Argentina se conformó dentro de lo que es todo, hoy por hoy, hablando, las Provincias Unidas del Río de la Plata, previo a que fuésemos Argentina, y lo hablo en la actualidad, somos uno de los países que convivimos con menos indígenas, que no tenemos gente de otras razas de color. Acá existían en la época de la colonia, cualquiera de ustedes se debe recordar que siempre, no sé, para la 25 de mayo, así, nos tenían con un corto la cara como si fuésemos negros. Digamos, todo eso se encuentra mucho más en Uruguay hoy, y en países, obviamente, como México, o como Perú, o como Bolivia, lamentablemente tampoco se convive. Hay una cosa como entre el blanco, que es más civilizado, y los indígenas. De alguna manera es como cuando uno va a la quebrada de Humahuaca, así que vemos a los collas, si se quiere, pero que cuesta aún hoy integrar a esa gente a una misma o única sociedad, porque somos todos argentinos. En, en México realmente hay una cultura de no querer absolutamente, odian a los españoles por el tema de la conquista. Ellos sienten ese ultraje como propio en el día de hoy mismo. Nosotros no lo sentimos tanto. Ellos tienen, es decir, lo peor es España. De la misma manera, un poco Perú, es decir, porque ya tenían
armado, si se quiere, grandes ciudades, toda una vida que fue avasallado y mucho también se perdió. Pero bueno, vamos a hablar de arte y de lo que quedó, porque Perú realmente tiene, Lima en tal caso, sobre todo, un museo que es privado, que en realidad es privado y es estatal, es mixto, que tiene arriba es maravilloso verlo, porque son como estantes del piso al techo, con más de, no es el Mali es el Museo de Arte de Lima, ahí hay arte colonial, ya me voy a acordar, digamos, del piso al techo tienen de repente 3.000, 4.000, 5.000 vasijas hechas de época prehispánica, y lo tienen dividido no solo por, como si dijéramos hoy, o nosotros pusiéramos en un estante los platos, en otro los vasos, sino que lo tienen divididos también por temáticas. Por ejemplo, hay un pabellón que son todas alfarerías, si se quiere, erótica, ¿no? Que es algo increíble porque son sensuales, son actuales, tienen cierto humor dentro del rigor y tienen una confección casi impecable, porque no tenían torno, pero digamos que son magníficas. Bueno, volvemos al inicio y en este inicio les cuento entonces que yo empecé esta conferencia unos días previos a los que fue acá el festejo del 25 de mayo. Viajo para eso y entonces yo les contaba allá, en esto que yo hice, que, o que di de alguna manera, que si a mí esta investigación me importaba hacerla y llevarla a Francia, como se me había invitado, que fue realmente una selección que yo gané, era para poder contarles también que yo no soy, como les decía, una historiadora del arte, pero sí una artista plástica que, digamos, de arte contemporáneo argentino, que es lo que yo soy contemporánea, pero que además había como un especial para mí interés, o un especial interés en esto, porque una gran parte de mi trabajo reposa o, digamos, se basa en la identidad nacional. Entonces, para mí era fundamental llevar esto al viejo continente, ¿no? Entonces yo comentaba allí, nosotros en ese momento, estamos hablando 11 años atrás de esta conferencia, decía, en Argentina se está preparando la Argentina para las festividades del Bicentenario. Y yo contaba que en diversas partes del país estaban organizando eventos, festejos, y que coincidentemente, y eso es real, una vez que hicimos acá el Bicentenario, yo viajé porque fue también el Bicentenario de Bolivia. O sea, no solamente ese año era el Bicentenario de la Argentina, sino que era Bolivia, Chile y Colombia, que todos es 1810 como nosotros. Sin embargo, el año pasado recién fue el Bicentenario de la Independencia de Perú. Y eso lo tengo muy claro porque yo tenía una muestra como Argentina con un artista peruano que nunca se pudo llevar a cabo por todo lo que nos ocurrió con la pandemia, pero que la preparamos. Contaba yo entonces que Buenos Aires se iba a vestir de fiesta, cosa que ocurrió,
y que lo que iba a ocurrir era numerosas manifestaciones históricas y artísticas, cosa que ocurrió. Y que el momento cúlmine iba a ser, cosa que ocurrió, ese 25 de mayo, que se conmemoraba, obviamente, los 200 años del primer gobierno patrio, ¿no? Entonces, lo que yo planteé es lo que les voy a plantear hoy a ustedes, que es poderlos acompañar, por decirlo de alguna manera, por un pequeño viaje a través del tiempo dentro de la historia del arte argentino y poder compartir con ustedes una experiencia personal de esa historia que se desarrolló y se viene desarrollando, dije allí 200, hoy estamos a 211 años de la Revolución de mayo de 1810. Yo contaba en esa ocasión, bueno, el 25 de mayo de ese año, y de todos los años, y de cada uno de los años, los chicos en la escuela presentan una obra de teatro, o cantan, o se vestían en costumbres de la época de la independencia, se dibujaba el Cabildo, obra arquitectónica de Buenos Aires, y que fue el lugar más importante en el proceso de nuestra independencia. Fue donde se gesta, donde se reúne. Yo tengo que encontrar, porque yo lo que pude llevar allí fueron publicidades con una representación del Cabildo para esa ocasión, que me acuerdo que pude conseguir de la revista Villiquen que yo tenía. Y yo cuento un poco todo esto, ¿por qué? Porque así como yo digo que yo trabajo, digo, y es real, con este tema de la identidad nacional, para mí los símbolos patrios y mi constante, aunque no quiera racionalmente, pero me ocurre, es bucear en mi infancia. Y mi infancia fue la Casa de Tucumán, como el Cabildo, como esas representaciones teatrales. En esa memoria artística, entre comillas, emocional o sensible que como nena, niña, tuve, fue lo que me forjó y formó, más allá de que yo ya tenía como una marcada, si se quiere, tendencia a que iba a Bellas Artes directo, y así fue, terminé el primario y entré en Bellas Artes. Las técnicas que aún hoy sigo usando son las mismas que aprendí en Jardín de Infantes y de ahí en más en el primario. Bueno, la práctica artística participa entonces en la construcción de la nación argentina. Manuel Belgrano y Bernardino Rivadavia, que fue nuestro primer presidente, fueron dos de las personas que en su tiempo bien comprendieron que el arte era una manifestación importante dentro de lo que era el desarrollo de una nación que estaba naciendo. Y ellos van a afirmar la importancia del desarrollo de un arte preponderantemente argentino para eso, para participar de lo que vamos a llamar la construcción de una identidad nacional. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ya es volver o irnos hacia atrás para poder empezar por las producciones artísticas que preceden a la independencia, para después, enseguida, podernos focalizar sobre el arte propiamente argentino. Entonces yo tengo que hablar que antes del descubrimiento del Río de la Plata por Juan Díaz de Solís, que esto ocurre en el año 1516, y el arribo de
de colonos, ¿no? En este país que era de La Plata, digamos, en el sentido del Río de la Plata, las poblaciones indígenas desarrollaron un arte visual rico, muy rico, donde los soportes son de cerámicas, fueron, vasos o de grandes discos de metal con figuras geométricas. Esto es lo que se llamó la cultura quero base. Quero es con K, quero base con B corta. Yo quiero que se remitan luego a buscar esto, yo también lo voy a hacer, pero que lo podamos ver luego en imágenes la clase próxima. La colonización que sufrieron, ¿no?, los habitantes de estas tierras, trataron de aniquilar o destruir dentro de esta población su producción artística. Por eso yo señalaba, y les conté un poco antes, después lo de la religión y el cristianismo, cómo llega y cómo se les quiere imponer tanto la religión como el hecho artístico a los nativos. Bueno, ya les dije antes que hoy se pueden admirar todos estos vestigios de esta civilización en la sección arqueológica del Museo de La Plata, ¿no?, que obviamente ustedes saben que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Durante este periodo colonial, o sea, la colonia, hasta que nosotros dejamos de ser colonia y tenemos nuestro propio gobierno patrio, predomina el arte religioso, donde la función es de transmitir las ideas cristianas a las poblaciones indígenas y a los nuevos inmigrantes. La iglesia, ella misma, es la expresión del arte cristiano. Las fachadas, los retablos, encarnan la unión entre los hombres y el mundo divino. Ahí encontramos también una cantidad enorme de retablos que son realmente joyas. Voy a tratar de conseguir, y si no ustedes entren también, vamos a ver cómo armamos las imágenes para tener un power la próxima clase, de estos retablos, que quedan algunos que son fundamentales verlos, ¿no? Los pintores que llegaron, los pintores jesuitas, los jesuitas trabajaron en las ciudades del Río de la Plata y de Tucumán, introduciendo las pinturas y las esculturas sobre los lugares de culto y forman de esta manera las poblaciones indígenas a esta nueva forma de arte religioso. Numerosos de este tipo de producción pudieron llegar hasta nuestros días, o sea, han atravesado estos 200 años hasta el hoy, y para mí es fundamental, ahora sí, citar la producción del jesuita alemán Florian Pauke, que les contaba antes, que vive entre 1719 y 1789. Voy a buscar, porque yo tenía en este power 2 acuarelas de Pauke. ¿Y por qué? Porque esto es un precioso testimonio de la Argentina colonial. Representaciones de soldados, de usos y costumbres de indígenas, de la vida cotidiana, de la agricultura y mismo de la fauna y de la flora.
Anótense este nombre, Florian Pauque, se escribe Pauce, Pauque, y que fue un monje, un jesuita alemán. También es importante de subrayar que a partir del siglo XVII llegan a Buenos Aires numerosas obras provenientes de ateliers europeos. De la misma manera llegan numerosos artistas de origen español e italiano que llegan directamente de sus tierras a realizar pinturas, esculturas religiosas y retratos de personajes de la Iglesia y de altos funcionarios. Ustedes pónganse en lugar de la gente que estaba acá viviendo, como si dijésemos en el hoy. Hay algunas películas que pueden recordarnos ese choque, ¿no? Que de repente es como una invasión. Llega gente vestida de otro modo, con hábitos muy distintos, con alimentación muy distinta. Ustedes pueden recordar, por ejemplo, el maíz. El maíz es algo proveniente de América, como el chocolate. Y el maíz, 30 años atrás, yo se los puedo decir porque yo estudié parte, por ejemplo, grabado en Inglaterra. Nosotros comemos maíz, choclo, desde que nacemos. Para el europeo era hasta hace muy poco comida para las gallinas. O sea, acá había una costumbre y llegan otros. Es un choque para ambos. La diferencia es que alguien tiene, como si dijéramos, una escopeta y el otro tiene una lanza. Es un poco poco igualitario el modo de cómo fue, de un modo sanguinario, decir, haces esto o lo haces. Fue un poco bastante cruel. Pero bueno, es historia. Al fin del siglo XVIII, por la vía de España, entra en América Latina el neoclasicismo. Dentro de ese contexto, anótenlo esto, porque después yo tengo un cuadro sinóptico que se los voy a pasar. El modelo académico español es una total referencia. En Buenos Aires, al inicio del siglo XIX, comienza la institucionalización de la enseñanza artística. Manuel Belgrano es un hombre que, más allá de haber regalado, si se quiere, creado, ¿no?, la bandera a la Argentina, encarna realmente esa voluntad de formación académica. ¿Cómo es así? Así es. Él crea en el año 1799 la primera escuela de bellas artes que aún hoy lleva su nombre, y es donde yo ingreso después del primario. Esta institución existe entonces hasta hoy, y bueno, y como yo les decía, yo he sido, para mí siempre es como muy emocionante, ¿no?, dentro de esto, decir, caramba, esta escuela se crea en el 1799 y me alegra, porque cuando uno toma como referencia países como Francia, que tiene, o España, o Italia, más allá de las crisis, institucionalmente las cosas, pasen los gobiernos que pasen, se mantienen en pie y no se modifican tantas cosas como nosotros, que a veces suben, bajan, cambian. No, las instituciones siempre están. Y esta institución sigue en pie.
Y eso para mí habla muy bien de nosotros, ¿no? Que eso no se haya cerrado, que eso haya tenido continuidad en el tiempo, porque para mí no hay cosa más importante que la no interrupción y la posibilidad de hablar de instituciones que aún hoy están de pie después de tantos avatares que hemos pasado, ¿no? Porque una cosa que yo admiro cuando llego, puedo hablar mucho más de París porque yo estuve viviendo 3 años y para mí es como Buenos Aires en ese sentido. A cada vez que uno va se encuentra l'École des Beaux-Arts, o sea, la Escuela de Bellas Artes, los museos, son un clásico, pero así como acá está el museo y allá en Neuquén de Bellas Artes, que sigue existiendo una escuela de formación artística creada por la visión de alguien que no era pintor, como Manuel Belgrano, es como para aplaudirlo, ¿no? Justamente esto es, de alguna manera, algo que a mí me quedó bastante grabado, seguramente, porque, bueno, yo estoy ahora por inaugurar en 20 días, se habría tenido que hacer el año pasado, que fue el año belgraniano. El año pasado se cumplieron 250 años del nacimiento y 200 de la muerte de Belgrano. Pandemia por medio, nos olvidamos todos de que era el año belgraniano, pero yo estoy inaugurando una muestra que se va a llamar Abanderada en el museo que está detrás de la Casa de Gobierno, que es el Museo del Bicentenario. Estamos hablando del Bicentenario nuestro, 200 años de arte argentino, y hasta 10 minutos antes de empezar me tenían cruzando mails y cosas porque serán unas 60 obras y la mitad no las tengo yo, las tiene otra gente. Y bueno, hay que, por más que está todo ok, falta el documento de identidad, porque se trabaja realmente muy bien. Pero yo estoy a veces en el medio, cosa que no querría estar, pero estoy también muy contenta porque una cosa es que se haya postergado y que se cumpla, y otra cosa sería que no se llevase a cabo, ¿no? Hay una gran diferencia. A los que vengan a Buenos Aires lo van a poder ver, y justamente está basada, se llama Banderada, en los colores de la bandera, eh, en obras mías que son históricas, no en algo que yo haya preparado especialmente, digamos, entre comillas, para la ocasión. Y esto por lo menos va a estar 4 meses, que es como se toman hoy las muestras. Es un trabajo, le pusimos 2 años a esto, y hay un equipo como de 20 personas detrás, y no es para hacerla por un mes, porque la inversión de tiempo, de economía, de recursos, ha sido muy grande. Así que ojalá alguno de ustedes pueda verla, ¿no? Bueno, perdonen que les conté eso, pero venía al caso porque Belgrano le tengo como un gran aprecio. Perdone que la interrumpa, señora Iniesta. Mire, Sí. acá estoy leyendo un chat, un mensaje de chat, que no entiendo muy bien. Dice, sí, A la ver, yo voy a escuela, entrar en el chat. ajá, dice, sí, la Dígame. Escuela Superior de Bellas Artes, Manuel Belgrano de Neuquén. Estoy Eh, hablando de la de Buenos Aires, ¿eh? claro, por eso la interrumpí, porque no sé qué quiere decir este mensaje. No importa, después lo averiguamos, Bueno, porque no es tampoco trascendental, creo, para lo que estamos hablando. Ahí no, lo para que vi. no se confunda y se crea que también el de acá fue creado por No, Belgrano. bueno, estas son las cosas que da el Zoom, pero tampoco nos van a cambiar la vida. Bueno, para No anduvo seguir, por acá Belgrano. a partir de la Revolución de Mayo, y bajo su influencia de corrientes de pensamiento que está inspirado en la Revolución Francesa, la temática religiosa eh, encuentra, digamos, cómo
ganar, si se quiere, un arte centrado en lo humano, también en escenas, como decir, de retratos, y de escenas también, digamos, de retratos y de escenas cotidianas. Digamos que toda una influencia de una corriente de pensamiento inspirada en la Revolución Francesa, donde se pone el eje en la persona y no tanto en Dios, y es por eso que se toma en cuenta en las obras escenas cotidianas, retratos, se centra en aquello que es el ser humano. Vamos a hablar de Juan Bautista o Jean-Baptiste Duville, que nace en Francia en 1794 y realiza las primeras litografías argentinas con carácter artístico. Se llama Juan Bautista Duville. Él hace los retratos de grandes hombres de la República Argentina. Luego lo tenemos a César Bacle, un suizo emigrado a Buenos Aires, que va a continuar el trabajo de Duville como sujeto de su temática era, digamos, escenas populares y la vida cotidiana. Yo tenía, y las voy a tratar de encontrar, las litografías de Bacle, que es sumamente importante porque son los primeros litógrafos que llegan y traen la técnica de la litografía a la Argentina. También entonces vamos a hablar de Carlos Pellegrini, que es de origen francés, 1800-1875, es llamado por el gobierno de Rivadavia para realizar proyectos de ingeniería que son finalmente anulados por razones políticas. Entonces ahí Carlos Pellegrini, que no es el presidente, es un sobrino, decide consagrarse al arte. Él realiza muchos retratos, pinturas de escenas cotidianas y de la vida, digamos, en la ciudad de Buenos Aires. Esos vistas, en realidad, o paisajes de la ciudad, ¿por qué son importantes? Porque son considerados como las primeras representaciones de Buenos Aires y de digamos, de sus alrededores, y también de algo más importante, o tanto como esto, que son los personajes emblemáticos de la vida política de la época. Nosotros podemos ver en sus obras edificios como los más importantes que existían en la ciudad de Buenos Aires, como el Cabildo, la pirámide de la Plaza de Mayo y la catedral. Estos son tres íconos, si se quiere, que Carlos Pellegrini, ingeniero, abocado luego ya a la pintura, realiza. Perdón, es su hijo, Carlos Pellegrini, es el que fue presidente de la República Argentina entre 1890 y 1892. Y es otra cosa muy importante a notar, es el primer hijo de inmigrantes que accede a tal cosa, ¿no? Llegar a ser presidente de la República Argentina, que me parece no poco importante, ¿no? Hoy que hablamos, hoy que vemos, hoy que vivimos en un pleno cambio de inmigraciones y con una era mucho, bueno, mucho más, en ese momento no lo era, globalizada, y nosotros que nos dedicamos, o al menos yo y algunos de ustedes, al arte, es como uno puede reconocer tendencias y cosas locales como
en diversos puntos del mundo, pero informarse no quiere decir emular lo que se hace afuera, sino poder mantener lo propio como tal. Eso es lo que conforma la identidad de un país que lo hace diferente a la identidad de otros. Y eso toma todo un periodo de formación, que es lo que vamos a estar, desde ya empezamos hoy, a entender desde los inicios de lo que se va a ir formando en esta Argentina hasta llegar a la actualidad. Es un poco comprender y entendernos a nosotros mismos. Por caso, yo provengo de... Mis 4 abuelos vinieron de España, y yo puedo decirles que yo me crié con una cultura española, por un lado, o sea, hacía danza española, me sé muchísimo, pero mi abuelo era apuntador de teatro y trabajó con todas las compañías españolas que pasaban por Buenos Aires, con lo cual, bueno, y toda la música española, zarzuelas, esto, lo otro, he ido desde muy chica, o sea, hay una transmisión diferente, como con algunos amigos que tienen sangre italiana. Entender de dónde venimos, porque después eso todo conforma nuestra nación. Y esos son nuestros hábitos, comidas típicas, tradiciones, fechas que se festejan de una manera u otra, y las colectividades. Pero fíjense cómo era en los inicios. En el inicio es un choque. Lo que existía acá, los que vienen como a invadir y después de alguna manera, no sé si decir son expulsados, logramos que la Revolución de Mayo empiece a afianzar lo que va a ser la historia y la historia artística de nuestro país. Yo lo que les quiero pedir ahora, para también verlo con ustedes, es para poder que puedan ustedes ver y yo también conseguir. Acuérdense de la cultura Quero con K, base, como vaso sería, que son las cerámicas primeras, los vasos. Estamos hablando de 1516. Luego quiero que veamos, yo voy a juntar todo esto, los retablos, los frentes de las iglesias, y después ya nos vamos a las acuarelas de Pauque, ¿sí? Que yo les conté, que fue un jesuita alemán. Yo, para estos hitos que yo los tengo marcados, poder entender, porque este señor, Bache, es el que ingresa la técnica de la litografía en nuestro territorio. Y ya después nos vamos a Carlos Pellegrini, que es más fácil ubicarlo, porque tenemos, por lo menos acá en Buenos Aires, en el Museo Nacional, obra de él, es una cosa más vista. Vamos a ver luego a Raimundo Montvoisin y a Mauricio Rugendas. Rugendas es alguien que a mí me quedó siempre grabado, porque desde muy chica vi imágenes de él, que son imágenes para mí gauchescas, que son todas, tanto Montvoisin como Rugendas, ilustran, entre los artistas extranjeros de la primera mitad del siglo XIX, ilustran quiere decir dibujan, estas imágenes que ellos ven, distintas a las que traían de Europa, que es el nativo, sus costumbres y los paisajes.
Quiero terminar con Montbazin, Brujendas, y llegar a Morel, Prilidiano Pueyrredón, pero vamos a verlo después todo ilustrado, porque digamos que en el siglo XIX emerge la figura de Carlos Morel, 1813-1894, que está considerado como el primer pintor estrictamente argentino. Y además es quien realiza con un estilo romántico escenas de batalla. Él es Carlos Morel. Luego le siguen Prilidiano Pueyrredón, que ya es un clásico nuestro, 1832-1870, y alguien que para mí es una maravilla, que es Cándido López, 1840-1902, quien se consagra a pintar la vida de gauchos, y otra cosa que es fundamental, acá está lleno el Museo Histórico Nacional de escenas de guerra de la Argentina premoderna. Cándido López, no existía la fotografía, y es quien cuenta, quien registra todas las escenas de la guerra del Paraguay. Después pintaba durante las batallas, y después queda manco, porque bueno, estaba al frente de la batalla, pero pintando. Realmente una locura. Yo no sé si alguien de ustedes recuerda alguna escena de Cándido López. Son como hombrecitos muy pequeños y cantidad, una batalla es unos contra otros. Nora, ¿Alguien habló? Sí. soy Noelia del museo. Para todas las personas que son de acá de la ciudad de Neuquén, en el Museo Nacional de Bellas Artes, acá tenemos varias obras de Cándido López, donde se puede ver reflejado todo lo que vos estás contando. Y de Montbazin también. Y de Montbazin también. Que el profesor Lucas Guevara, que es uno de los profesores que forma parte del equipo de capacitación del museo, hace muy poco dio una charla específica sobre la obra de él que tenemos acá en el museo. Qué bueno. Bueno, me alegro muchísimo, porque es muy importante, más allá de que podamos mostrar alguna imagen, es poder tener la experiencia de ver in situ. Para mí, la verdad, Cándido López es inagotable, porque tiene un trazo, tiene una sutileza, y tiene además como su obligación moral, que eso él asume, de registrar las batallas. Es decir, no habría documentación, porque no hay una cámara fotográfica que lo podía haber registrado, y lo registra gracias a la pintura. Estamos hablando de una pintura que todavía no es libre como tal, sino que está sometida a llevar adelante un rol como lo que veíamos cuando yo hablaba. Testimonial. Claro, de testimoniar, por ejemplo, un retrato, o lo que hace Carlos Pellegrini, los paisajes de la ciudad de Buenos Aires, o de los monumentos históricos, que después con una máquina de fotografiar cambia todo. No es necesario. ¿Me esperás? Voy al kiosco. ¿Perdón? No, fue una interferencia. Perdón, si se quiere. O sea que ya vamos a llegar a esa independización de la pintura, que ya vamos a entrar luego en el siglo XX. Todas las representaciones que hace justamente Cándido López, históricas, están firmadas por él. Es decir, no hay duda que son de ellos. Si alguien viene alguna vez al histórico, como le decimos nosotros, han sido remozadas, están realmente limpias las pinturas, son una maravilla, y Bellas Artes también tiene algunas, pero en el histórico, que está en el Parque Lezama acá, hay
una sala íntegra con cantidad de cuadros que, como podrán ustedes imaginar, no van a ser cuadros de 2 metros por 1, sino que son como retablos horizontales para que realmente pudiera llevarlos, pudiera trasladarse y pudiera en la mitad del fragor de una batalla estar pintando. A mí me gustaría dejar acá, para no entrar ya en la generación de 1880, que lleva a otras cosas, que llegaríamos a Sibori, a Giudici, a Aracárcova, y después a otro de los grandes argentinos, que es de la Valle, porque ahí me gustaría hacerlo la próxima clase y poder traerles, con la ayuda del museo, y armar un power para ver todo esto que yo les estuve mencionando hoy. Me gustaría escucharlos un poco a ustedes para mejorar, para que me pregunten, díganme. Martín, que te veo ahí. ¿Querés decir algo? Ahí está, perdón, me había silenciado. No quería decir nada. Me parece que estuvo muy bien y muy interesante. Yo tuve un breve paso por historia del arte, así que algunas de estas cosas las tenía vistas, pero me parece que siempre está buenísimo volver a escucharlas y volver a oírlas. Así que, Bueno. por mi parte, solo eso. Sí, yo lo que trato, porque tengo luego para pasarles cuadros sinópticos, es que les quede los cuadros sinópticos luego. El tema es, les soy honesta, todo lo que yo tengo, como yo lo tuve que dar en francés, y porque yo hablo francés, lo tengo en francés, pero igual es muy fácil de entender, y si no, están los nombres, están, por ejemplo, de una manera muy simple, están los artistas, la época, los temas abordados y las obras mayores, o las obras más importantes. En verdad, las obras, todo, están en castellano, y hablar del grupo Nexus o lo que fuere, los nombres, está todo en castellano y no es nada complicado, siendo un idioma latino, entenderlo, ¿no? Pero esto yo se los voy a pasar para ver si se los podemos enviar por mail, porque sería importante que ustedes lo tuvieran para después poderlo verlo juntos. Esto me parece que sería bárbaro. Son 6 páginas. Yo voy a tratar de mandarlo para que se los envíen a ustedes, de manera que podamos trabajar sobre el mismo esquema la próxima vez, o la otra, porque en realidad podemos hacer como un cierre, como una síntesis con todo, que es de inicio a fin, estaría bueno que lo tuviesen. Profesora, perdone que la moleste. A mí se me ocurre que tal vez la gente del museo de acá, del Nacional de Bellas Artes de acá de Neuquén, podría hacer un, no sé, un PowerPoint, o no sé Sí, qué lo vamos a programa hacer se usa, con los cuadros de estos autores que están en el museo, porque usted va a seguir avanzando en el tiempo y acá hay cuadros de pintores argentinos modernos y contemporáneos. Entonces, tal vez sería interesante que el museo hiciera una galería de esos, con esos cuadros No me para, voy a para ocupar, no se ilustrar lo que preocupe, lo usted vamos a hacer dice. para la próxima. Bueno, Sí, así vemos lo que usted dice, lo vemos completamente en una pintura. No por hay muchas, supuesto. pero se puede. Sí, pero yo voy a aportar otras, Bueno, porque también ustedes, como tarea, que sería interesante, y formativamente, más allá de lo que yo pueda hacer, es importante, si usted tomó nota de alguno de los autores, tome nota artistas, de todo. bueno, si tiene un ratito algún día, entrar en internet y ver algo, sería bueno,
para luego en la clase poder compartir, para que no hable solo siempre yo, más que estamos por ahora citando, para poder tomar también impresiones de un lado y del otro, ¿no? Porque si Ahí están mostrando algo. Yo no sé mostrar. Ahí están mostrando Alicia Benigno. Sí, sí, está mostrando. Cerámicas deben ser. Sí, sí, tal cual. Yo voy a tratar de conseguir... La señora de Galerna. Perdón, yo estoy en Buenos Aires. No toda la gente es de Neuquén. Hay gente de Mendoza, por lo que tengo entendido, por caso. Vamos a tratar de aunar todo lo dicho con imágenes para iniciar el próximo encuentro. Una vez que vemos eso, yo también me voy a encargar en semana de mandar al museo este cuadro sinóptico para que les llegue a ustedes. O podemos hacer lo contrario, porque hay mucha gente inscripta. Si estás de acuerdo, Noelia, por ahí lo que podemos hacer es que lo soliciten y vos se los envías, ¿te parece? Nora, si estás de acuerdo, vos en la semana nos comunicamos, me mandás la información y yo se los reenvío a todas las personas inscriptas. Igualmente a toda la gente de Neuquén también le invitamos a las 18 horas, que es la visita guiada a la Sala de Patrimonio Nacional, que parte del recorrido incluye las obras que vos mencionaste, o sea, de los artistas que vos mencionaste que tenemos acá en la ciudad. Me parece perfecto. Así que en la semana nosotros apenas los tengamos que el puedan, material, a su vez, se los vamos enviando. Ampliar, me parece que es una buena experiencia. Es como que todo lo que se sume les va a servir a ustedes, como me sirve a mí también, con estos nombres, en un rato que tengan y que estén haciendo un recreo. No digo fiaca, porque no creo que todos podamos hacer mucha fiaca, pero entrar en internet, que creo que todos deben tener, porque todos estamos en una computadora, y ahondar un poco más, porque lo que yo quiero después preguntarles o tratar es, yo hablo con más emoción de Cándido López porque me llega mucho más a lo mejor que otro, y eso es una cuestión sensible, o por alguna razón que ustedes me pueden decir, me interesa más de la Cárcova que Sibori. Entonces, todo eso me gustaría charlarlo y verlo con ustedes, para después, cerrando todo un ciclo, poder entrar en lo que es el siglo XX, que ya se nos pasó el siglo XX, pero que para mí el arte moderno y el contemporáneo, si bien es mucho más difícil de poder encasillarlo, o verlo con una proyección histórica, sería mejor dicho de este modo, uno tiene otra apreciación porque lo ha vivido más de cerca, o porque también forma parte de la historia de uno. Por caso puedo decir de Raúl Soldi, por ejemplo, o algunos otros como Libero Badi, Emilio Renard, por nombrar algunos, que en mi caso yo he tenido algunos de profesor, u otros han sido cercanos, llamémosle así, en mi paisaje cotidiano, formativo, etc. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Jorge, Manu. Están levantando el dedo que te dicen que sí. Sí, totalmente. Sí, está bien. Bueno, dejamos acá entonces por hoy, son 8:45, y yo, Natalia, ya te mando el cuadro sinóptico para que vos lo envíes. Me disculpo porque lo tengo en francés, pero es un francés muy claro, porque es clave, digamos, para refrescarme la memoria mientras yo hablo o hablaba. Todos los nombres de las obras, todos los nombres de los artistas, todo está en castellano, o sea que es una mezcla de una cosa con la otra. Y hacemos un esfuerzo y aprendemos un poco más. ¿Les parece?
Natalia, Gisela, Laura, Pamela. En el chat te están agradeciendo mucho por la charla, por lo interesante que es. Bueno, como siempre, Perfecto, Nora. perdón, perfecto, Nora. Bueno, yo los dejo, mañana voy a la Patagonia, estaré en otro clima y les contaré la clase próxima. ¿Cómo? No, me parece que se interfirió algo. Y ojalá, como dijimos hoy, Noelia pronto esté por Neuquén, ¿no? Sí, esperemos, Nora, poderte encontrar en el Museo de Bellas Artes. Antes que puedas termine el brindar año. una charla. Sí. Así es. Ya estamos un cerca, por lo menos. Ya están habilitados los vuelos, ya el museo está abierto de nuevo para poder brindar diferentes actividades al público, así que esperamos pronto tenerte en Estamos nuestras cada vez instalaciones. más cerca, que eso es fundamental. Sí. Yo les agradezco a todos por estar presentes, porque trato de ser clara, porque no es fácil meter en poco tiempo todo lo que sucedió, porque estamos hablando de 200 años, pero vamos a tener por lo menos una aproximación. Lo importante es tener por lo menos una traza, un camino, y ojalá incentive para que de alguna manera ustedes puedan luego hacer como focos, buscar dentro de lo que vamos hablando como un buceo de interés personal. Chicos, muchachos, señoras y señores, nos vemos la próxima.